Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. Ya estamos de regreso con Entre Libros, Mate y Café. Y qué bueno que nos acompañan. Hoy tenemos algo diferente. Ya algunas personas nos identifican, quieren saber un poco más de nosotros, de los hermanos Estrada. Hay gente que me escribe y que me pregunta acerca de Javier. Y bueno, decidimos que hoy vamos a hacer un podcast donde vamos a hablar y vamos a contar anécdotas de los hermanos Estrada y de nuestras vivencias alrededor de todos esos libros que nos marcaron, de todos esos libros de los que les platicamos, y van a saber de qué manera nos fuimos enganchando o nos fueron atrapando, como ustedes lo quieran ver, los libros, las letras, los momentos que compartimos en casa como hermanos, cómo surgió todo esto. Antes de que pasemos a platicar y a tener esta charla, hoy más que nada es una charla. Imagínenos en la cocina de la casa, Javier y yo con un mate, de repente llega mamá y nos acompaña con un rico cafecito. Hoy de eso trata este podcast. Y síganos por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Entre Libros, Mate, Café, y déjenos sus anécdotas, cuéntenos qué hacían cuando leían su libro favorito, dónde estaban, quién se los regaló, y les prometo que aquel que nos deje la anécdota más divertida le voy a hacer llegar un libro en PDF, uno de los que fueron importantes para mí. Y hoy tenemos a Javier. Javier, hoy tenemos cosas muy divertidas que platicar. Oye, me la sueltas así a quemarropa. Yo estaba preparando ver la show, hablar de Marx, y me sales con esto, pero bueno, qué lindo, porque pues en algún momento tuvimos que empezar a leer, ¿no? Y hay un montón de cosas que nos pasaron desde empezar a leer. Yo recuerdo bien que mis primeras entradas en la literatura fue muy joven, entre los 9 y 10 años, El Lazarillo de Tormes, el poema del Mío Cid, o sea, cosas de esas. Todavía me recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria, teníamos un taller de teatro. Y me tocó hacer un poco de tragicomedia española, la tragicomedia de Calixto y Melibea, que era un clásico. Un excelente, un clásico, y yo fui Calixto, y entonces empiezas a cogerle el amor a las letras, y empiezas a empezar tu búsqueda de cuál es la literatura que te atrae, y empezamos a experimentar. Vos te acordarás, entre los libros, entre Vivaldi y Las Cuatro Estaciones, este ambiente que nos formamos, ¿no? Entre los Da Vinci. Vos te acordarás aquella serie de Mozart, una europea, que duró 5 capítulos, claro, que era excelente. Yo creo que es lo mejor, lo más apegado a la vida de Mozart, ¿no? Vos te acordarás que nos pasábamos en la noche viendo, aquí el canal del Politécnico, puro cine de arte, y eso además también nos llevaba, porque finalmente ahí fue donde vimos la primera vez a Ana Karenina, y eso nos llevó a Tolstoy nos llevó a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Anton Chekhov, que Anton Chekhov yo ya lo conocí un poquito más grande por ahí de la preparatoria, y una poesía encantadora. Ese libro del Jardín de los Cerezos de Chekhov, híjole, es una maravilla. A Pushkin, y luego ya empezamos a meterlos en cosas raras, sobre todo porque nos encantaba
ya alguna vez contamos que hacíamos nuestro conteo de libritos y el kiosco y demás, y entonces, bueno, pues yo tenía andaba más en la calle, tenía más influencias literarias y era el que sanamente siempre te llevaba los libros, ¿no? Como aquella anécdota que alguna vez platicaste de cómo llegó a tus manos ella y ella. Así es, y que fue el libro mágico para mí, que supiste poner en mis manos, bien que me conocías, sabías que este mundo fantástico, que yo era inquieta, porque si recuerdas, Javier, a mí me encantaba que nos llevaban al parque y bueno, apenas me soltaba de la mano mi mamá y yo corría y me trepaba todo lo que me pudiera trepar y me podía pasar horas en el columpio y me gustaba andar jugando ahí con los bichos en la tierra y siempre traía las rodillas raspadas y entonces yo creo que tú tuviste esa capacidad de ver esto en mí y así es como me acercaste a Yesha y que fue el libro que me atrapó, que fue sensacional, y también ya más en la adolescencia cuando pude tener este encuentro maravilloso con Mario Benedetti, que pasé las horas más felices. ¿Te acuerdas, Javier, qué hacíamos durante las vacaciones? Leer y luego había que fregarle para podernos hacer la limpieza de la casa porque llegaba mamá y así nos iba y cocinábamos y leíamos. ¿Vos te acordarás que en mi recámara puse una vez una hamaca y ahí nos tendíamos en las vacaciones? O sea, me acuerdo que comprábamos tamales en las mañanas o nos hacíamos esos huevitos con frijoles tan sabrosos, con tortillita o bolillito y leer hasta que nos hicimos de verdad bien adictos. Yo me acuerdo aquellas veces que mi mamá eran las 3, 4 de la mañana y nosotros leyendo y se metía y nos apagaba la luz y bueno, así nos iba, pero bueno, siempre esa adicción por los libros, eso era fantástico, me encantaba porque de pronto deambulábamos por la casa con los libros, nos sentábamos en la sala, ¿te acuerdas? Esa sala tan cómoda que había en casa y ahí tendidos leyendo y compartiendo libros y compartiendo anécdotas y creándonos nuestra atmósfera, como bien lo decías hace rato, el mate o luego nos hacíamos cafecito, algo de leche con unas donas, híjole, pero no le perdíamos y las vacaciones eran fantásticas porque en las épocas de escuela pues también sí le teníamos que fregar. Yo creo que mi época más productiva y de más encuentro literario fue por ahí de la final de la secundaria y la preparatoria. Vos te acordarás que en la secundaria donde yo iba tenía un maestro que era un ávido lector, el maestro Carreño, qué bárbaro. Yo ese hombre le debo mucho del mundo de las letras y ese mundo de las letras te lo llevé a ti, que era pues finalmente siempre estábamos juntos, hacíamos todo juntos, conciertos, museos, etcétera, libros, y de ahí partió este amor por las letras, por la pintura de Leonardo, de Botticelli, de Masaccio, que tanto nos encantó, obviamente de Remedios Varo, de muchos, los muralistas, etcétera, ¿no? Me encantaba, por ejemplo, tratar de desglosar la Gioconda, porque hay muchos libros que hablan de la Gioconda. Vos te acordarás de un libro de Constantini, La sonrisa esotérica de la Gioconda, que es una maravilla ese libro, pero llegaron a nosotros los libros y de todo, porque vos te acordarás que alguna vez leímos libros de estos de las pirámides de Egipto, claro. Claro. Híjole, de la Atlántida. De la Atlántida, de Lobsa Rampa. Ah, sí, claro, el tesoro de los dioses, que hablaba de la visita de los extraterrestres y todo eso. Claro, sí tuvimos de todo, leíamos de todo. También leíamos algunos, no sé si te acuerdes, de Calimán, de revistas de este tipo que de repente llegaban a nuestras manos, La familia Burrón, que era toda una crítica social. Memín. Claro, por supuesto. Rarotonga. Claro, eran, bueno, mi mamá, por ejemplo, recuerdo que una vez incluso se cortó el cabello y se hizo ahí una permanente muy al estilo de Rarotonga.
Y era muy interesante. Y claro que tampoco puedo olvidar aquella vez que me empecé a leer a los libros de Siddhartha y Demian. Y qué impacto, Germán, qué impacto. Me acuerdo mucho que fue un shock para mí encontrarme con esos libros. Y recuerdo muy bien que había estado casi todo el día leyendo, y cuando mamá nos llamó a comer, yo estaba como ida. Y me acuerdo que me hablaban y yo estaba meditando, pensando en la vida, en la trascendencia, en tantas cosas. Y tú me decías, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y estabas extrañado y me veías raro porque yo estaba completamente en otro mundo. Esos libros fueron increíbles, me marcaron, me hicieron pensar mucho en la trascendencia, me hicieron pensar en tantas cosas importantes que pues, a esa edad ni las ves ni las valoras. Fue un encuentro precioso con ese libro. Sí, era fantástico porque, digo, yo un poco más grande que tú y repito, yo andaba más tiempo en la calle y conocía más gente y me empecé a llegar mucho a la gente de cultura. Yo ya he narrado mucho en algunos capítulos de a todos lados me iba a meter. Por eso conocía a tanta gente de letras, ¿no? Porque esa búsqueda de siempre del conocimiento, de saber, de esa atracción por las letras, ¿no? Yo creo que de las cosas más grandes que me pasó en la vida fue conocer a dos de los grandes poetas mexicanos, a Octavio Paz y a Juan José Arreola, que tanto admiro. Precisamente Arreola terminó de atraparme cuando te acordás de aquellos programas que tenía en la noche, donde claro, qué bárbaro, cómo declamaba, cómo hablaba. A mí ese manejo del lenguaje, ese manejo del español, esa declamación de poemas de Baudelaire o de Mallarmé en francés, que afortunadamente a mí y se me dio muy fácil las lenguas extranjeras en mi adolescencia, ¿no? Que eso sí, trataba de empaparte, pero no te dejabas mucho con Miguel Mathieu, con todo eso, pero te acordás, Nicola Di Bari, y empezaba yo con el italiano, con el francés y con Roberto Carlos en el portugués y bueno, hoy por hoy pues siguen siendo casi mis lenguas secundarias, ¿no? Pero yo me recuerdo mucho que empecé a leer autores en sus idiomas originales impulsado por Borges. Cuando Borges decía que cada idioma es una manera diferente de sentir el mundo, tenía razón. Yo me acuerdo que por allá en mis años 20 empecé a leer la Divina Comedia en italiano y la concepción de la Divina Comedia en español y en italiano es diferente, aunque técnicamente es lo mismo, lo sentís diferente. Eso a mí me queda claro. Por lo tanto, la literatura tiene la posibilidad de darte sentimientos nuevos, aún partiendo del mismo libro o del mismo autor. El sentimiento es diferente. Claro, y además te llevan a soñar con conocer nuevos lugares, nuevos paisajes. Hablabas hace rato de tu maestro, cuando ese hombre te contagió de ese deseo de leer. También en mi vida hubo una maestra, la maestra Briseño, claro que me contagió, y me acuerdo que me impactó leer en ese tiempo que tuvimos que leer a Marianela, que tuvimos que leer... Pero hay uno en especial, y el Comendador. Hay uno en especial que me encanta, que es El maravilloso viaje de Nils Holgersson, de Selma Lagerlöf. De verdad es un libro de ensueño y búsquenlo, léanlo, y sobre todo dénselo a leer a gente joven. Y esa descripción de los paisajes, esa historia maravillosa del niño que por alguna razón termina volando en el lomo de un ganso silvestre. De verdad que a mí me marcó mucho ese tiempo y esa maestra. Y también me acuerdo, Javier, que una vez platicabas con mi mamá y mi mamá andaba un poco preocupada, y recuerdo que te dijo, no te preocupes, vamos a ver cómo le hacemos, y te dio para comprar un libro que a mí me impresionó, un libro para tu carrera de biología
el famoso Leninger, si mal no recuerdo. Sí, wow, la bioquímica no. de Leninger. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo ya trabajaba, pero era mucho dinero y era bien porque vos te acordarás que desde joven trataba de yo hacer hacerme llegar dinerito, mis asesorías, mis clases de matemáticas, pero era mucho lo que costaba y nos acostumbramos a comprar nuestros libros de escuela. Vos te acordás que bueno, las bibliotecas en la escuela tenían 4 o 5 libros, entonces para todo el alumnado. Y después cómo nos llenamos también de libros de escuela. Yo el cálculo de Leitol para la preparatoria, obviamente el álgebra de Baldor. Claro. No, bueno, y desde ahí, porque además era otra situación, no solamente leíamos, escuchábamos música y veíamos pintura, también teníamos una vida estudiantil y académica que había que seguir, ¿no? Seguir la preparatoria, seguir la universidad, y aparte íbamos a fiestas y nos la pasábamos muy padre, salíamos a jugar. En fin, bueno, y para aquellos fantástica. Aquellos que quieren saber un poquito más de Javier, que luego me preguntan, cuéntanos más de tu hermano. Debo decirles que Javier siempre fue un excelente bailarín y que se daba sus escapadas para ir en aquel tiempo a lo que eran las discos y había lugares, había en la calle de atrás de donde vivíamos, de repente se cerraba para hacer las tardeadas, se organizaban los concursos de baile y él y yo preparábamos nuestras coreografías. Y nos salíamos a bailar y bueno, no nos fue tan mal, llegamos a tener uno que otro premio. Así es que, sí, sobre todo con nuestra coreografía de Indie Navy, de Village People. Así es. Ay, esa nos salía re bien. Así es que, bueno, eso fue parte de nuestra vida. Los libros nos aportaron muchísimo, pero no, de ninguna manera nos limitaron para hacer otras cosas. Bien dices, Javier, seguíamos estudiando, nos divertíamos, íbamos a fiestas. Yo recuerdo aquellas tardes en las que, creo que era los domingos por la tarde, cuando veíamos el tenis. Veíamos claro, los grandes torneos con McEnroe, con Lendl, en fin, todas estas figuras con interesantes. Navratilova, híjole, qué bárbaro. Nos encantaba el tenis, el fútbol americano. Acuérdate que la única manera de que suspendíamos una lectura era ver a Pittsburgh, a los Vaqueros, a los Petroleros de Houston. Esas sí eran motivos de dejar un poquito la lectura. Pero cómo disfrutábamos, porque además éramos, bueno, cuando se trataba de leer, cuando yo empecé a ir a la preparatoria, que me iba en autobús y demás, pues en el autobús siempre aprovechaba, ya sea sentado o parado, siempre iba leyendo. Y ese fue un hábito que no cambió en mi vida, porque yo creo que las letras y el conocimiento en general, el arte, la ética, la estética, es lo que desde mi personal forma, cimentaron mi personalidad y cimentaron lo que soy. Y esto que soy hoy, pues lo ofrezco a todos, lo he ofrecido. En especial se lo ofrecí a mi hermana, porque pues siempre fuimos en el mismo camino, ¿no? Y a lo mejor hoy por hoy se lo ofrezco a alguien que quiera mucho, a mis hijos, a mis compañeros, ¿no? Yo creo que la posibilidad que te da la cultura bien manejada, que yo lo digo más bien es el conocimiento, te permite tener un criterio coherente, que eso es fundamental, la coherencia que pasa siempre, porque lo que dices, lo que hablas y lo que haces debe ser siempre lo mismo. Es decir, eres coherente, y al ser coherente te vuelves un tipo confiable. Y yo creo que eso siempre hemos tratado, ¿no? Ser confiables para decir las cosas. Y también es muy honesto decir que el día que te pregunten algo y no lo sepas, decilo, no pasa nada, pero que no quede ahí, investígalo. Claro. Investígalo, porque saber, cuanto más sepas, yo lo he dicho muchas veces, no es solo saber, es que ignores menos. Y cuanto menos ignoras, te das cuenta de el tamaño que hay de cosas por conocer en todos los ramos, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando leí la teoría de la relatividad de Einstein, fue sorprendente, ¿no? Porque además, yo ya tenía un entrenamiento en ciencia y me fascinó.
La verdad es que la forma en que Einstein desarrolla este libro a mí me encantó. Y Julio Verne, cómo soñamos con Julio Verne, con Un Mundo Feliz de Huxley. Claro, claro que híjole, sí. Era de nuestros pilares. Claro. Sí. El Zoo Humano de Desmond Morris. No, de Desmond Morris, esa es una maravilla. El Ulises de Joyce. Ese también es muy bueno. Híjole, nos tenemos un montón de cosas que de verdad libros que recomendar. Sí, claro, y bueno, yo no sé, yo recuerdo que en algún momento reuníamos nuestro dinero y yo te daba para que me compraras libros y de repente me empezaste a traer libros de filosofía y yo cuando los leía decía, ¿por qué me trajo esto? Pero debo reconocer que fueron muy importantes porque empecé por ese camino de la filosofía y muy básica y todo, pero de ahí fui brincando poco a poco hasta llegar a este mundo que ahora amo, que es el mundo de la teología, leer a grandes teólogos, leer acerca de tantas cosas que hay alrededor de las Sagradas Escrituras y entender la teología latinoamericana, y creo que todo esto tuvo bases en esos libros que tú me acercabas de filosofía, que en su momento me costaban mucho trabajo, la verdad, debo reconocerlo, que me costaban mucho trabajo. Eran complicados, pero... pero espérame, no, lo siento, aquí lo voy a balconear un poquito más, porque me acuerdo muy bien que me traías los libros, me veías leerlos y luego me hacías examen. Yo sentía examen porque me empezabas a preguntar. Pero no era un examen, era comentar, a ver cuánto se había quedado. Mira, la intención fue esa siempre, que todo eso bueno que a mí me pasaba, que yo sentía que valía la pena, pues en quién más lo puede apostar más que en ti. Y como respondías, pues seguí. Y eso lo sigo haciendo. La gente que quiero y que le veo potencial, que le veo una capacidad innata, trato de hacer cosas para que crezca, ¿no? Porque de verdad, y trato de verlo a lo mejor muy desde mi punto de vista, pero yo creo que sí vale la pena, y esa fue la intención siempre con vos, que llevarte eso. Y yo sé que cuando empecé a llevarte filosofía, yo sabía que iba a ser complicado, pero pues ahí estaba yo para que comentáramos de filosofía. Acordate cuando empezamos con el Capital o con la filosofía de Feuerbach, de Engels. Claro, cuando llegó la enciclopedia Lenin a casa con todos esos tomos rojo-blanco, inolvidable. Pero que a mí la verdad sí me costaban trabajo, pero ahora lo recuerdo con mucho cariño porque eran un reto para mí, y creo que fue reto superado, espero. Sí, en el camino de la vida es como lo que dijimos en algún programa, ¿no? ¿Qué pasaba con la Ilíada y la Odisea, que eran casi de cajón en las escuelas, ¿no? La Ilíada y la Odisea, y yo también, a mí me ocurrió lo mismo cuando leí la primera vez la Ilíada y la Odisea. O sea, Agamenón, rey de los griegos, París, hermano de Héctor, el domador de caballos, hijo del rey Príamo, bla 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 bla, primo de Briseida, la sacerdotisa, y te confundes, ¿no? Pero lo que dije en algunos programas, cuando lo lees la segunda vez ya reconoces, y llega una quinta vez en que de verdad es tan fascinante la Ilíada y la Odisea, que es un libro muy recomendable, y lo que yo siempre he dicho, por alguna razón siguen siendo vigentes, es la cuna de la literatura, la cuna de donde van haciendo las cosas, la República de Platón, las fábulas de Esopo, el Damnis y Chloe, híjole, claro. Bueno, y pasando por todos los clásicos, y por ejemplo este libro de Jorge Manrique, del Siglo de Oro español, y de Góngora, y de Quevedo, y de Adolfo Bécquer, infinidad. No puedo. Y lo impresionante también es que ahora también se está generando literatura muy bien lograda, muy bien hecha. Hay escritores contemporáneos.
Hablábamos de Ojos Azules, de Pérez Reverte, podemos hablar de José Marías, podemos hablar de otros escritores contemporáneos. Isabel Allende. Claro, y que es una maravilla que hoy estamos viviendo en otros tiempos y ellos están reflejando las historias de estos tiempos, los pensamientos de estos tiempos. Y ahorita que mencionaba lo de las preguntas que me hacías, eso fue muy útil porque me llevó mucho a la lectura de comprensión. Hace mucho tiempo en las escuelas se hacía la lectura de comprensión y es un consejito que yo les doy por ahí. Cuando lean, si realmente quieren llegar al fondo del texto, comprenderlo y ya de alguna manera querer extraer todo lo que ese texto les dice, esta técnica de las preguntas, de qué entendiste, qué te pareció, por qué te hizo reír, a qué te remontó, en qué tiempo crees que estaban, por qué crees que dijo esa frase o escribió esa frase. Esas pequeñas preguntas te van ayudando a hacer cada vez una mejor lectura, a llegar a una lectura de comprensión. Y cuando tú aprendes y se te vuelve una costumbre hacer eso, todavía disfrutas más los libros, porque entonces ya estás entrando con más profundidad, no solo al texto en sí, sino a la mente, al pensamiento y a la intención del escritor. No, bueno, y además te voy a decir una cosa, aparte de todo, la maravilla de la literatura es que te enriquece el lenguaje, te ayuda a tener una mejor dicción, te ayuda a tener mejor ortografía y además te ayuda a entender otras artes. Vos te acordarás que de nuestra música favorita es Vivaldi. Entonces, cuando escuchamos las 4 estaciones, uno a veces pasa desapercibido que pertenecen a un grupo de conciertos para la violín y orquesta que escribió Vivaldi, que son, pues, básicamente la primavera, bueno, sería primavera, el estate, el outono e invierno. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que están en el opus 8 de Vivaldi, que es el cimento de la armonía y de la invención. Entonces te lleva también a entender esta música, ¿no? Y aparte nos llevó también a la pintura. Digo, nos encantaba Remedios Varo, que creo que nuestras favoritas. Y empecé en base a los libros a entender el Renacimiento, el Barroco, y es decir, que la literatura no solamente te sirve para aprender letras, te sirve para aprender todo lo que es arte y al mismo tiempo como te da una flexibilidad y un dinamismo en la mente, te ayuda también a aprender, igual hasta aprender cosas de tu profesión, etcétera, y abrirte un criterio, porque para mí me ha pasado muchas veces que en alguna circunstancia me viene por ahí alguna frase de algún libro y es como a veces trato de resolverlo. ¿Por qué? Porque también tenés que hacerte llegar lo que tú decías. Si no comprendes los libros, entonces solamente viste letras, pero la magia de la cultura en general es que todos esos elementos te sirvan para transformar tu mundo, para darle formación, para que vayas hacia adelante, que seas mejor y que ese camino, obviamente yo siempre lo pienso, que es para vos, que para que cada uno crezcamos en la medida que nuestras aptitudes nos van llevando. Estoy de acuerdo y también leer estos libros también te puede servir para tener otras vivencias incluso de tu ciudad. Yo cuando leí, por ejemplo, La región más transparente, pude ver mi ciudad y vivirla de una manera diferente, pude ver a mi gente de una manera diferente. Lo mismo cuando leí La suave patria y yo recuerdo esa emoción de los 15 de septiembre, escuchar el himno, oír el grito y después cuando lo conjunto con esta lectura de La suave patria y de los grandes autores mexicanos que reflejaron la esencia del pueblo mexicano, que hablaron de la historia pero desde otro punto de vista, para mí fue conjuntar y hacer una vivencia y disfrutar muchísimo más de mi esencia, de la esencia de mi pueblo, de la esencia de mi ciudad.
es algo maravilloso. Y además, aparte de los eventos que ocurrían, vamos al caso de Tlatelolco, leer La Noche de Tlatelolco de Poniatowska, a mí me generó una posición política. Fue cuando me empecé a involucrar un poquito con el marxismo, ¿no? Que al final de cuentas, ya cuando estás bien metido te das cuenta que era una utopía, pero te da la posibilidad de tener una conciencia política, una conciencia humana, una conciencia didáctica, estética, ética de las cosas. Social, por supuesto. Bueno, hoy fue otro programa que ya se acabó. Estamos centrados en materia. Apenas iba a preadolescencia, le falta la madurez. Bueno, ni modo, ya. Nos faltaron muchos libros. Nos faltan muchos libros, pero para eso no se pierdan Entre Libros, Mate y Café, porque de estos libros que ahorita mencionamos y de muchos otros les vamos a platicar en siguientes episodios. Les recuerdo que nos busquen en redes sociales Entre Libros, Mate y Café, en Instagram, en Facebook, y que agradecemos a Switch Podcaster las facilidades para que esto sea una realidad y salga con calidad. Muchas gracias, Javier. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias a todos, gracias. Y ahí nos estaremos viendo en cualquier lado. Recuerden que la vida entre libros tiene muchas más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.